1982. El proceso militar estaba terminado. Había cambios de figuras, pero la propuesta estaba agotada. Una vez más, empujados por las circunstancias, sus propias limitaciones y un pueblo que cada día hacía escuchar sus protestas más fuerte, los dictadores recurrían a la promesa electoral como válvula de escape. Quedaba un país con su industria paralizada, con una deuda externa que marcará por años los destinos económicos argentinos, con ciudadanos que ni siquiera sabían las diferencias que existen entre un diputado y un senador, con un pueblo que parecía sin rumbo, golpeado, dolido, cansado. Con Jorge Luis Borges nuevamente postergado. Con la pérdida de líderes de la talla de Arturo Illia. Porque el fracaso definitivo de las formas dictatoriales en nuestro país no debe ser nunca olvidado. Después del fracaso de la Guerra de Malvinas, una crisis interna de la cúpula militar llevó a la presidencia de la nación al general Reinaldo Viñone. El acto de asunción fue el 23 de junio de 1982. Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio, y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice: el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos. El nuevo canciller, Juan Aguirre Lanari, trataba de recomponer la situación de la Argentina en el nivel internacional. El trabajo era duro. Al descrédito por la aventura malvinense se sumaba el clamor cada vez más generalizado por el respeto a los derechos humanos. Pero en el plano interno las cosas parecían no tener solución. Parcialmente se iban teniendo datos de la grave situación. La deuda externa había pasado, durante la dictadura, de menos de 10.000 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 en 1983. Ante ese cuadro, las fuerzas políticas se organizaban internamente mientras presionaban al gobierno a través de la denominada multipartidaria. Ya se hablaba de elecciones, pero todavía faltaban la fecha y sus pautas. Viñone afirmaba una y otra vez que quería pasar a la historia como el último presidente de facto de la República Argentina. Una reunión cumbre, digamos, de la multipartidaria, y no es tal. ¿Por qué? No, hemos hecho una reunión del secretariado permanente, dado que había dificultades de conectar a la totalidad de los presidentes, algunos estaban ausentes y algunos otros tenían compromisos. De cualquier manera era conveniente hacer una reunión preparatoria de la reunión de la multipartidaria, los efectos de establecer temario y considerar los temas que están candentes. ¿Se estableció el temario? Se estableció un temario y no solamente eso, sino que se determinó en consulta con los presidentes que la reunión de la multipartidaria con la presencia de los presidentes se va a realizar el próximo miércoles a las 17 horas. En abril de 1983, el episcopado hizo público un duro documento en el que los obispos expresaban: movidos por nuestra misión de pastores, queremos acompañar a todo nuestro pueblo, especialmente a aquellos que en estas difíciles circunstancias padecen hambre, desempleo,
incertidumbre y humillaciones como resultado de una situación socioeconómica agobiante. Pocos días antes del documento, se había efectuado una marcha en la que se reclamaban noticias sobre la suerte corrida por los desaparecidos. Yo me circunscribo a la fuerza que he comandado y a la fuerza que he manejado en el país, que evidentemente fue grande y tuvo un centro de acción muy importante. Fue prácticamente la que derrotó la subversión en el centro de gravedad de la subversión. Ese 15 de abril de 1983, una delegación integrada, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel y los obispos Jaime de Nevares y Jorge Novak, ingresó a la Casa de Gobierno, pero no fue atendida por ningún funcionario. La respuesta oficial se demoró 13 días. Así se conoció el texto de un documento que pretendió ser un punto final. A continuación, se dará a conocer el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. El deseo de la nación toda es poner punto final a un periodo doloroso de nuestra historia, para iniciar en unión y libertad la definitiva institucionalización constitucional de la República. Para lograr éxito en este camino, es imprescindible que tengamos el equilibrio suficiente para comprender lo acaecido, sin olvidar las circunstancias que nos llevaron al borde mismo de la disgregación, como así tampoco las responsabilidades que por acción u omisión les correspondieron a los distintos sectores de la comunidad, a fin de no recorrer otra vez ese doloroso camino que no queremos volver a transitar. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. Ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de su sepultura. La Junta Militar declara: primero, que la información y explicitaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la nación sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo. Segundo, que en este marco de referencia no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes. Tercero, que el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio. Cuarto, que las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional, aprovechando toda la experiencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional. Quinto, que las Fuerzas Armadas someten ante el pueblo y el juicio de la historia estas decisiones, que traducen una actitud que tuvo por meta defender el bien común, identificado en esa instancia con la supervivencia de la comunidad, y cuyo contenido asumen con el dolor auténtico de cristianos que reconocen los errores
que pudieron haberse cometido en cumplimiento de la misión asignada. Pero la paciencia había llegado a su límite. Ya no había lugar ni para triunfalismos ni para engaños. Sí quedaba un amplio y ríspido espacio por recuperar: el de la democracia, la Constitución y la soberanía popular. El pueblo, los dirigentes políticos, las instituciones intermedias, los gremios salían a la calle a disputarlo. Desde fines de 1982 y durante gran parte de 1983, otro drama se sumó. Una de las inundaciones más grandes del siglo afectaron a todo el litoral. Las pérdidas fueron de tal magnitud que en muchos sectores las secuelas no terminaron todavía. La escuela, cuando la creciente que se ha dado en llamar la creciente del siglo, funcionó en el salón de actos y dejando el otro salón para las oficinas públicas de la villa. Funcionaban ahí correos, telecomunicaciones, la municipalidad, el registro civil, el juzgado de paz, la supervisión escolar y en el escenario del salón, correos y telecomunicaciones. En el otro salón, que está dotado con 2 baños, funcionaban los 7 grados y la cocina. El preescolar, por necesitar una atención especial los chicos, por temor a que cayeran al agua, se dictaba en una balsa que fue traída por la Intendencia. El 18 de enero de 1983 falleció el doctor Arturo Illia, expresidente constitucional del país, derrocado por un absurdo golpe militar en 1966. Afiliado a la Unión Cívica Radical desde 1918, siempre había insistido en que le interesaban más los hombres que las cosas. Proveniente de un hogar de inmigrantes de limitados recursos, aprendió a templar su carácter en la lucha por la vida, a forjar un estilo y una personalidad que, bajo la apariencia patriarcal, mostró su dimensión de caudillo, enérgico, aunque sin gestos ni retóricas. Había nacido el 4 de agosto de 1900 en Pergamino. Estudió en Buenos Aires y La Plata, pero se radicó definitivamente en Cruz del Eje, Córdoba, donde ejerció su profesión de médico y realizó su carrera política. Fue senador provincial y vicegobernador de Córdoba. En el último año de su vida, su figura se había acrecentado. Muchos le proponían candidaturas que él rechazaba. En uno de los últimos reportajes que se le hicieron, insistió en un concepto: la democracia es la ley, y la ley es la fuerza de todos. Los rasgos que me impresionaron más en Illia, en toda su existencia, fue su franciscanismo, su humildad, su austeridad y su
frugalidad en la manera de existir. En un país a veces sacudido por un vértigo de exterioridad, él renunció a todo hedonismo y fue un hombre absolutamente igual en su carácter, en su modalidad, en sus vínculos con la gente, antes, durante y después del gobierno. Los restos del doctor Arturo Illia fueron velados en el Congreso Nacional. El dolor por la desaparición también templó los ánimos de quienes se aprontaban a una dura campaña electoral. Córdoba viene, por mi intermedio y de los señores ministros, a asociarse al dolor de todo el pueblo argentino por esta gran figura política del país. Enrique Vanoli, dirigente conspicuo, dirigente de la Unión Cívica Radical, comparte los criterios del gobernador de la provincia de Córdoba. Por supuesto, y viniendo de quien vienen, creo que es muy importante que un hombre que es gobernador de Córdoba y que lo ha conocido al doctor Illia haya tenido esas palabras. Yo creo que ha muerto un gran tribuno de la República. Creo realmente que la historia lo va a recoger al doctor Illia como uno de los grandes argentinos del siglo XX. Su ejemplo tiene que ser una norma permanente. Ahora que estamos en el camino de la reconstrucción institucional del país, su honradez, su visión de la Argentina. El doctor Arturo Illia no llegó a escuchar el anuncio del calendario electoral que se conoció el 28 de febrero. Ya en los partidos políticos se iban delineando las corrientes internas y sus respectivos candidatos. El pueblo comenzaba a tener opciones. El excelentísimo señor presidente de la Nación dirigirá de inmediato un mensaje al país. Habla el general de división don Reinaldo Benito Antonio Viñone. Deseo dirigirme esta noche al pueblo todo de la nación argentina con lenguaje sencillo y directo. Lo hago en cumplimiento del anuncio efectuado poco antes de finalizar 1982, de que en el transcurso de este mes de febrero se daría a conocer al país el cronograma electoral. Hace poco más de 8 meses, las Fuerzas Armadas decidieron que a más tardar en marzo de 1984, el país estaría con sus instituciones republicanas funcionando. Hay que pensar de que la decisión del gobierno de facto de ese entonces, personalizada en la figura del general Viñone, respondía realmente a las exigencias prácticamente y a las presiones políticas y de los sectores incluso internacionales que advertían la necesidad imperiosa de terminar con ese estado de cosas. Cuando fue preseleccionado Viñone por la Junta Militar, Viñone no contestó, sino que hizo una consulta con los partidos políticos. Y hubo un debate. Era multipartidaria, me olvidé decirle, estaban todos los partidos, había algunos expresidentes como el doctor Frondizi, y entre todos los sectores se promovió una conversación con el doctor Viñone, con el general Viñone. Y de esa conversación, donde el que luego fue presidente, el último presidente militar del proceso, dio seguridad desde que realmente el país iba a entrar en un plano de flexibilización política, de respeto a sus derechos elementales. Y entonces volvió a reunirse a la multipartidaria y resolvió, en alguna medida, darle vía verde al general Viñone para que acepte la presidencia, con el compromiso que el país se institucionalice a la brevedad posible. Después vinieron las conversaciones entre sectores políticos y algunos sectores del gobierno para elaborar un poco la transición, donde se matizaron el cambio, la legislación, la metodología política, pero esto ya fue durante los últimos meses,
que prácticamente el país inmediatamente se puso en un plano electoral. La opinión pública, esa gran ignorada durante tantos años, volvía a tener peso. Todos se inquietaban por saber sus tendencias. Una nueva y moderna tecnología de encuestas y sondeos de opinión se puso en marcha. Ese era el indicio de que las campañas iban a ser encaradas de una manera más racional que en el pasado. La primera encuesta nos daba a nosotros de que la Argentina estaba dividida en 4 grandes grupos, o más bien 2 grupos grandes y 2 pequeños. Los 2 grandes eran los 2 partidos mayoritarios, justicialista y radical, y los 2 pequeños, el centro y la izquierda. Con lo cual al principio ya teníamos un poco el panorama más claro y empezamos a trabajar sobre esa base. Las primeras encuestas, por ejemplo, le preguntábamos a la gente por quién iba a votar y muchos decían que no sabían. Lo curioso es que en febrero decidimos poner, en lugar de no sabe aún, y el no sabe aumentó poderosamente. El primer no sabe era del 17% en enero, y el segundo no sabe, con el no sabe aún, de 36%. Mientras tanto, los partidos políticos iban desempolvando sus mecanismos luego de tantos años de represión y clandestinidad. La prohibición a la militancia había terminado. Bueno, el PI se comenzaba a organizar en el país. O sea, veníamos de un proceso, como es conocido, donde prácticamente la actividad política no se podía realizar. El PI empezaba a constituirse en ese momento, con hombres que venían de una vieja militancia, pero también con muchos jóvenes que se acercaban por primera vez al partido intransigente. Yo recuerdo como un dato curioso y tal vez hasta risueño, que en una manifestación que hicimos por el tema de Malvinas, era tan pequeña la concurrencia de nuestro partido, que habíamos llevado una bandera y se habían olvidado de llevar los palos para la bandera. Y no pudimos ni siquiera presentarnos como partido político en el acto. Y posteriormente a eso realmente nos sorprendió, no porque no estuviésemos convencidos de que íbamos a tener ese acercamiento de gente joven fundamentalmente, pero de cualquier manera nos sorprendió. Un acto que nos sorprendió en ese momento fue el acto que convocó la multipartidaria. Y curiosamente a nosotros mismos nos llamó la atención la cantidad de gente joven y de gente no tan joven también, que se acercaba a las filas del partido intransigente en ese momento. Bueno, el partido estaba realmente en el avance de la construcción interna de una fuerza que pudiera darle el perfil de una alternativa a la salida de la grave crisis que desde todo punto de vista vivía el país. Esencialmente al proceso del establecimiento de una sociedad democrática, primera responsabilidad que de alguna manera estábamos asumiendo, y frente a los riesgos y a las dificultades que teníamos de poder enfrentar correctamente lo que era resolver una gravísima situación económica, un proceso institucional que llevaba más de medio siglo de irregularidad, un proceso que desde el punto de vista de lo que había sido la represión nos dejaba una muy pesada carga. Todo esto y muchos otros factores que la sociedad argentina conoce porque son demasiado recientes y además existen en el tejido social de los argentinos, estaba dando en el radicalismo, después del largo proceso que significó la construcción del Movimiento de Renovación y Cambio, el proceso que lideraba Raúl Alfonsín, un conjunto de jóvenes, estaba haciendo en ese momento justamente uno de los tramos más importantes, porque era el de la convergencia de viejas corrientes del radicalismo, de otros sectores políticos, para consolidar el proceso de cambio de la conducción, de afirmación de la esperanza de la herramienta política del radicalismo. He sabido que por realmente la proscripción en el accionar político, evidentemente se manejaba a través de un consejo, a través de un delegado, que en alguna medida
articulaba toda la conformación y el accionar del justicialismo en el país. Yo pertenezco a la provincia de Misiones y indudablemente ahí también teníamos una dinámica acción política y habíamos constituido una multipartidaria, que es el anticipo de la multipartidaria nacional, que estaba trabajando con la conjunción de todas las fuerzas políticas, empujando y accionando para posibilitar el retorno a la democracia. En general, el comportamiento respondía a un liderazgo natural de esa etapa difícil a través del escribano nacional de Olinde Felipe Vittel, que era en alguna medida el que daba la orientación al movimiento sin perjuicio del consejo que lo acompañaba. A través de todos los contactos que establecíamos y de los delegados representantes naturales de las provincias, hacíamos un trabajo permanente de reordenamiento, de actualización doctrinaria y de posibilidades de engranar todo ese mecanismo disperso por la acción depredadora de la política anterior que impedía lógicamente la coherencia necesaria. La movilización y la participación popular durante la campaña demostraban que existía una ciudadanía madura que quería desterrar para siempre el fantasma de los golpes. La democracia, aunque no estaba vigente, se fortalecía día a día. Los actos más populosos correspondían al peronismo y al radicalismo, cada uno con su táctica de captación de votos. Nos encontramos frente a un problema de una resolución prácticamente imposible y que eso derivó fundamentalmente en las características que tuvo la campaña, que fue la interna del justicialismo, que no se decidía a designar el candidato presidencial. Una vez que hubo candidato presidencial, entonces en ese momento se empezó a trabajar. Pero ¿cuánto quedaba? Quedaban escasísimos 30 días. Es absolutamente imposible para ninguna candidatura, sobre todo de esta envergadura, hacer una campaña presidencial con características más o menos importantes. Bueno, para mí fue una especie de desafío. Más allá de una campaña política en sí misma, era un poco el sueño del pibe. Y puedo contar también como anécdota, al principio de la campaña, después de tener la primera reunión con él, Emilio Gibaja nos preguntó qué opinión habíamos tenido los que no lo conocíamos. Y yo dije, a mí me parece una excelente persona, pero no le veo pasta de líder. Y entonces Milo me dijo, ¿pero vos lo viste en algún acto? Yo le dije, no. Entonces me dijo, bueno, entonces anda al próximo. Y entonces en el acto yo me encontré con que este señor muy calmo y muy amistoso que estaba sentado al lado mío, subido a una tribuna, se transformaba en un líder de masa. Las encuestas también reflejaban el peso de los votantes del interior. Extenuantes giras de los candidatos hacia todos los puntos del país pusieron una nota federalista en un proceso electoral seguido paso a paso por las encuestas. Los votos a Alfonsín son constantes. Por ejemplo, Alfonsín en enero del 83 tenía 19% de votos y en febrero 18%. La diferencia es mínima. De la Rúa tenía 10% en enero y 9% en febrero. Las oscilaciones dentro del Partido Radical son pequeñas, mientras que las oscilaciones en el Partido Justicialista son realmente muy oscilantes y extremas. Esa es un poco la primera aproximación que uno tiene con las primeras encuestas. Y después la gran incógnita aparece con los indecisos. Al principio son muchos los indecisos y de todos los niveles de educación. Y después van siendo cada vez menos y se concentran en un solo nivel de educación, que es nivel primario. En las mujeres, básicamente, y en los jóvenes, que nunca habían votado. Varios millones de jóvenes nunca habían votado y habían pasado su adolescencia en medio de la represión. Su ruidosa inserción en el proceso cívico fue una de las características que marcó a esos decisivos meses de 1983.
Mucho más tarde que el resto de los partidos, el 6 de septiembre de 1983, el justicialismo proclamó a sus candidatos. La fórmula presidencial sería Ítalo-Argentino Luder de Olindo Vittel. Atrás había quedado el enfrentamiento entre Herminio Iglesias y Antonio Cafiero en el importante distrito electoral de la provincia de Buenos Aires. El doctor Luder tiene una personalidad realmente fantástica. Yo me siento muy halagado de haber trabajado profesionalmente al lado de un hombre como él y lamento que el país haya perdido un gran presidente. Pero recordando las características que tuvo la campaña presidencial del doctor Luder, me parece fundamental hacer hincapié en la imposibilidad de desarrollar una tarea eficaz en el escasísimo tiempo que hubo, por una parte. Por otra parte, y con relación a recorrer el país, ese escaso tiempo también fue un factor negativo. Es imposible recorrer el país en menos de 30 días, que fue cuando se comenzó a hacer la campaña electoral. El primer acto fue en Santiago del Estero el 2 de octubre. La acogida del doctor Luder era realmente importante. En todos los lugares donde estuvimos del interior del país hubo mucha gente en el aeropuerto, una gran caravana de automóviles que lo acompañaban, había un gran fervor, pero fue imposible trabajar y operar dentro de todo el país como realmente hubiera querido el candidato presidencial, a tal punto que hubo que dividir zonas. El doctor Luder hizo actos en algunas ciudades del país y el candidato a vicepresidente, que era el actual senador Felipe de Olindo Vittel, también trabajó sobre otras zonas del país. El radicalismo, por su parte, el 31 de julio, había proclamado su fórmula presidencial: Raúl Alfonsín, Víctor Martínez. El binomio había contado con el apoyo de las corrientes internas Renovación y Cambio y Línea Córdoba. Cuando acepté la candidatura a vicepresidente, es decir, a integrar la fórmula con Alfonsín en el mes de diciembre, yo tenía la absoluta seguridad que perdíamos. Después, en enero, me tocó cubrir la campaña ante la ausencia del país del doctor Alfonsín en Mar del Plata, y después en marzo hice la campaña solo, es decir, con actos donde concurría como único orador final en la provincia de Buenos Aires. Cuando terminé esta campaña en abril, tenía la absoluta seguridad que ganábamos. Pese a la crisis económica, pese a las inundaciones, pese al malestar obrero que llevó a un paro general el 4 de octubre, en las calles argentinas comenzaba a respirarse otro clima, marcado por anécdotas muy distintas a las de años anteriores. Y hay una anécdota que sucedió aquí en la capital. Fue, creo, la última vez que el presidente, que no era presidente, pero ya no me acostumbro, se manejó sin la custodia que le fue asignada. Cuando ya estábamos haciendo la campaña grande, en un acto, en un teatro, en San Telmo, creo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y salimos y lloviznaba, había terminado el acto, había muchísima gente, y salimos, el grupo que estaba cerca de él, y la gente lo empezó a llevar. Y caminamos, no sé, como 2 cuadras en medio de una llovizna, en medio, casi de noche, realmente sin rumbo, pero con una alegría. Era un clima realmente lindo, pero decíamos, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos todos? De pronto, alguna de la gente que estaba ahí abrió la puerta de un auto y lo hizo subir al presidente. Bueno, no era el presidente, insisto. Me hizo subir al auto. Yo dije, bueno, ¿qué auto será este? De pronto golpeo en el vidrio, vuelven a abrir la puerta y subo. Era un matrimonio que siempre me pregunto cuándo aparecerán, realmente, a decir, nosotros lo llevamos aquella vez, un matrimonio desconocido. La mujer estaba emocionadísima, porque usted va a ser presidente, decía. Así que cuando yo cuento en mi casa que llevé al presidente en mi auto, nos llevaron, creo que hasta la casa del presidente, lo dejamos allí y seguimos nuestra tarea.
El acto electoral se realizaría el día 30 de octubre. Como nunca, las campañas habían llegado pueblo a pueblo, barrio a barrio, calle a calle. Cada gesto, cada palabra podía tener importancia decisiva. Cuando el doctor Luder habla y menciona a los gobernadores como es un estilo, a los candidatos a gobernadores como es un estilo en el peronismo, ya que el general Perón siempre antes de cada elección decía quién era el candidato oficial de nuestro partido en cada una de las provincias, el doctor Luder, por el nerviosismo propio del momento y por un olvido de su memoria, omitió decir quién era el candidato en San Luis. Esto tuvo mucha repercusión en San Luis, ya que no fue dado el nombre del candidato oficial. De alguna manera tuvo una gran repercusión porque hasta apareció en la militancia peronista que nuestro candidato a gobernador no era reconocido oficialmente en la nación. Esto creo que hasta nos disminuyó votos en su momento, pero fue un olvido, por supuesto, sin querer, sin ningún tipo de malintención por parte del doctor Luder, al punto que después lo ha aclarado que fue simplemente un olvido. Conciencia, ideales, militancia, participación eran términos y actitudes nuevas en la Argentina que se gestaba. Aunque claro, casi nada estaba librado al azar. Todos los candidatos usaban expertos publicistas y especialistas en comunicación social. Sí, claro, hay por supuesto técnicas publicitarias, por ejemplo el famoso saludo, había que hacer un saludo, es decir, no había que hacerlo, pero surgió la necesidad de hacer un saludo distintivo. Prácticamente con las manos estaban todos hechos, desde este hasta el de Videla para arriba. Entonces estábamos pensando qué gesto hacer y de pronto en medio de la reunión, ya pasado el tema, alguien dijo algo y Alfonsín dijo eso sería fenómeno, hizo él así. Entonces alguien le dijo ¿qué hizo? Y él se había olvidado que había hecho. Fue un gesto instintivo que después hubo que reproducir, pero el gesto salió de un gesto que él hizo. Después otra anécdota de la foto, le dije saques el reloj, él tiene exactamente el mismo modelo de reloj que yo y parecía un afiche de la marca cuando levantaba la mano. Después por supuesto está el RA, y yo siempre dije que menos mal que la mamá no le puso de nombre Ubaldo Silvio, porque perdíamos. Pero hay coincidencias, a alguien se le ocurrió que Raúl Alfonsín era de RA, pero todo esto son, en todo caso, yeites publicitarios, que son secundarios. Lo importante es que la idea exista, que el momento histórico exista y que la persona exista. Yo creo que por más campaña que lo hubiésemos hecho Alfonsín en el 73 no ganaba. Bueno, Alfonsín para nosotros tenía un 39%, el Luder 37% y el no sabe era 14%. Era fácil suponer entonces que ese 14 para Luder no iba a ir y que era muy probable que Luder podía sumar unos puntos más de ese 14, pero no muchos más. Y que la mayoría de ese puntaje iba a ir para Alfonsín. Porque hay otra situación más y es que mucha gente vota al ganador. Y el ganador era en ese momento, por lo menos se perfilaba hacia Alfonsín. Además había otras dos situaciones más y era que mucha gente de derecha no quería que gane el peronismo. Y al comienzo era como inusitado e imposible pensar que ganaran los radicales. Parece ser que las encuestas fueron como dándole a la población la posibilidad de creer en que realmente Alfonsín iba a ganar. Entonces, en la medida en que Alfonsín podía ganar y ellos podían con su voto contribuir a que no suban los peronistas, porque no era tanto que querían que subiera Alfonsín al poder, más bien no querían que tomaran el poder los peronistas, eso también fue agregando votos, porque todos los votos que decían que eran de derecha, bueno, también podían volcarse en parte a Alfonsín por esta razón de apoyarlo a Alfonsín para que lo ganen los peronistas. Creo que de alguna manera Alfonsín tenía muchas posibilidades de ganar. Los dos partidos mayoritarios eligieron el mismo lugar, la avenida 9 de Julio, para efectuar los actos de cierre de la campaña. El 28 de octubre, cerca de 1 millón de personas se reunió para escuchar al candidato peronista. No es un partido demoliberal más. Nos ajuntamos
a las reglas de juego, organizamos nuestro partido, nos insertamos en la estructura jurídica de un Estado democrático, pero el justicialismo es también una revolución nacional en marcha que el país tiene pendiente. La revolución de un orden social justo, de una patria solidaria que recoge e integra la expresión de todos sus componentes. Yo, como todos ustedes, cumpliré con mi destino. El justicialismo, compañeras y compañeros, debe ser, como decía Eva Perón, o revolucionario o nada. 2 días antes, otra multitud similar había protagonizado el acto más grande en toda la historia del radicalismo. El orador principal fue, por supuesto, el candidato presidencial, Raúl Alfonsín. Se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Argentina de las fábricas muertas y viene la Argentina del trabajo y de la producción. Se acaba la especulación, se acaba el dinero imperando sobre la producción en la Argentina y sobre el trabajo. Llega la democracia a nuestro país. Por toda la República que no se trata solamente de elegir candidatos, aquí se trata fundamentalmente de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. Podemos fallarle más a nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no
porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. No va más. Se acabó. Es la Argentina honrada y moral la que viene. Tengan ustedes la certeza. Arrancamos, argentinos. Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria.